Muy buenas, llevo un par de semanas jugueteando, explorando un poco con la API de OpenAI, que es la empresa que hay detrás de ChatGPT. Espero que te suene que es ChatGPT a estas alturas. Y bueno, he estado sobre todo viendo pues, qué se puede hacer, qué limitaciones tiene, sobre todo en el terreno de las matemáticas, ¿vale? Porque estoy ahora mismo con un proyecto que se llama Equatio, que tiene relación con matemáticas de secundaria. Estoy viendo pues, cómo puedo utilizar ChatGPT o GPT para mi proyecto. Pero bueno, en este caso quería salirme un poco de este mundo de las matemáticas porque tengo la cabeza ya pues como un bombo de tanta matemática y quería pues poner en marcha algún mini proyecto, algún así side project, alguna cosa así no muy complicada para ver cómo se puede utilizar GPT en general para construir cosas, para construir productos. Y así es como nace The Podcast MBA, que es el mini proyecto sobre el que te quiero hablar en este vídeo. The Podcast MBA es una web donde puedes encontrar los mejores podcasts de emprendimiento para ti. Ahora te enseñaré la web, pero antes quiero contarte brevemente cómo surge la idea. Y la idea surge porque soy un poco friki de todo podcast que tenga que ver con startups, emprendimiento, inversión o producto digital. Básicamente me encanta escuchar este tipo de podcasts pues porque aprendo mucho escuchándolos y además pues es gratis escuchar los podcasts, la mayoría de ellos. Lo que me he dado cuenta es que cada vez que alguien me cuenta una idea de negocio, yo lo que hago es automáticamente recomendarle alguno de estos episodios o entrevistas que he escuchado en estos podcasts, porque considero que es contenido que puede serle útil al emprendedor que me está contando su idea. De hecho, me ocurrió esto hace poco en un coworking en el que estoy. Llevo unas semanas en un espacio de coworking, bueno, más bien es como un programa de apoyo a emprendedores, en el que además del espacio de coworking nos ponen mentores. Pues bueno, charlando con una de estas mentoras, me comentó que estaba mentorizando también un proyecto que tenía relación con alquiler de barcos online, ¿vale? Básicamente era un grupo de estudiantes que trataba de poner o de crear un marketplace para alquilar un barco, por ejemplo, cuando te vas a Ibiza y quieres alquilar un barco una tarde o un día, pues te metes en el marketplace y alquilas el barco. Pues bueno, en cuanto me contó la idea, justo me vino a la cabeza un episodio del podcast de INNIC en el que entrevistan a uno de los cofundadores de Nautal, creo que se llama la empresa, que es justo una empresa que hace esto, y le recomendé el episodio porque dije, joder, seguro que a estos chavales les interesa mucho escuchar este episodio porque es que este emprendedor ha hecho exactamente lo mismo que quieren hacer ellos ahora. Pero en cuanto hice la recomendación también me di cuenta que claro, yo fui capaz de hacer esta recomendación porque me he escuchado un montón, por no decir, bueno, me habré escuchado el 95% de los episodios del podcast de INNIC y pues los que más me han parecido, los que más interesantes me han parecido, pues me acuerdo de ellos. Pero dije, claro, una persona que no se haya escuchado todos estos episodios es complicado que sepa de la existencia de este contenido. Básicamente porque la mayoría de estos episodios pues los suelen subir a YouTube, Spotify, a iVoox. Son ya más de 200 entrevistas las que hay en el podcast de INNIC, más otras 200 que habrá en el podcast de K-Fan, más, bueno, todos los podcasts que pueda haber por ahí, ¿no? Y dije, claro, tú es que vas, por ejemplo, a YouTube, a Spotify, y obviamente hay un buscador en el que puedes buscar cualquier episodio por su título. Pero no hay un filtro para que puedas buscar, por ejemplo, oye, quiero ver todos los podcasts que tengan que ver con el sector educación, que es lo que me interesa a mí, por ejemplo, para Equatio. Que de hecho lo primero que hice antes de poner en marcha Equatio fue volverme a escuchar el podcast en el que entrevistan a uno de los fundadores de Wola, en el que entrevistan al fundador de Smartly, y eso me sirvió de inspiración y me está ayudando, pues me está ayudando a muchas cosas, ¿no? A entender qué canales de captación son los que debo utilizar, bueno, pues a todo lo que tiene que ver con el negocio. Entonces fue en ese momento cuando dije, coño, puedo utilizar GPT para esto, ¿vale? GPT, con las pruebas que he hecho, obviamente la mayoría de casos de uso que conocemos sobre GPT, pues, o los más populares, es generación de contenido, pero GPT funciona muy bien haciendo resúmenes y clasificando contenido. Entonces dije, coño, si yo a GPT le paso como input el contenido, por ejemplo, la transcripción de una entrevista, y le puedo decir, oye, GPT, a partir de esta transcripción, dime cosas sobre el contenido que están hablando aquí. Por ejemplo, dime en qué sector o con qué sector tiene relación la startup del emprendedor que estaba entrevistando en este podcast de INNIC. Y entonces dije, joder, si utilizo eso como input y utilizo GPT, pues podríamos taguear de alguna manera todos los episodios y construir una web donde yo pudiera decir, oye, enséñame todos los podcasts que tengan que ver con el sector educativo o todos los podcasts del sector food tech. Y así es como nace The Podcast MBA. Es básicamente esto. Aquí tenemos la web. Antes de enseñártela, decir que esto es un proyecto que he hecho pues para entender el potencial de GPT, para aprender a utilizar un poco su API y pues bueno, para juguetear un poco. No pretende ser ningún proyecto con el que ganar dinero, ni mucho menos. De hecho, ni siquiera me he gastado dinero en el dominio, porque como es, el dominio es thepodcastmba.software.app, que Software, bueno, es la herramienta que he utilizado para construir la parte web, que luego te explico cómo funciona. Pues nada, aquí tenemos un texto con una imagen de stock y aquí tenemos todos los episodios del podcast de INNIC. La gracia de esto es lo que te acabo de explicar. Tenemos aquí unos filtros que nos permiten pues, ver solo los podcasts de un determinado sector. Por ejemplo,
quiero ver los podcasts del sector EdTech, ¿no? Que es el que a mí me interesa. Pues pinchamos aquí, EdTech, ¿y qué nos enseña? Pues el de InnovaMat, Product School, Wola, The Power MBA, pues todo podcast relacionados con el sector educativo, los que me interesan a mí, que bueno, como ves, hay unos cuantos, Smarty, que lo hemos comentado antes. Por ejemplo, e-commerce, que seguro que e-commerce pues habrá un montón. Ponemos aquí el e-commerce y tenemos pues aquí todo tipo de e-commerce, ¿no? Hasta el Mercadona. Y luego también, además de por sector, te deja filtrar por B2B y B2C, aunque he de decir que esto no funciona muy bien, ¿vale? Ponemos aquí B2B y bueno, pues nos va a enseñar un montón de podcasts, pues porque la mayoría o muchos tienen al menos una rama B2B. Luego, pues también tenemos aquí un buscador donde si ya conocemos una startup, digo, vale, quiero escuchar un podcast de Globo. Y tendremos aquí varios porque han entrevistado varias veces aquí a Oscar Pierre y bueno, a otra gente de Globo. Vale, ¿cómo he montado esto? ¿Vale? Porque te he dicho que esto realmente lo he montado en una tarde, como ves, obviamente no es una web nada sofisticada, el diseño no me lo he currado nada, pero la gracia de esto es que sin ayuda de GPT realmente no sé cómo lo podría haber hecho, ¿vale? Porque parece una tontería esto de taguear los podcasts, pero es que no resulta fácil si no fuera por GPT. Si no fuera gracias a la ayuda de GPT, pues lo que tendría que haber hecho es volver a escucharme un montón de episodios que ya no recuerdo y uno a uno ir poniéndole etiquetas, ¿no? De sectores y tipo de negocio. Hubiera sido bastante locura teniendo en cuenta que hay unos 230 episodios. Y eso que aquí de momento solo he puesto los de ITNIG, pero mi intención era meter los de KFan, más que startups que había antes, Open Startups, bueno, varios podcasts que suelo escuchar frecuentemente. Pero bueno, yéndonos a las herramientas que he utilizado. Pues obviamente he utilizado GPT para la labor de clasificar o taguear cada uno de los episodios. He utilizado Make para interactuar o hacer las llamadas a la API de GPT, porque obviamente esto no lo he hecho desde la ventana de ChatGPT, si no sería una locura, sino que he utilizado su API. He utilizado Airtable como base de datos para guardar esta información y he utilizado Software, ¿vale? Que es el icono, el logo que veis aquí y el dominio que tenemos aquí. Software, que es una herramienta que te permite construir aplicaciones web a partir de Airtable, ¿vale? Básicamente le enchufas a Software la base de datos y construir esta interfaz que estás viendo aquí se tarda cuestión de 10 minutos literalmente. Bueno, ahora que te he explicado un poco cuáles son las piezas, tampoco quiero que sea un vídeo muy largo ni un vídeo muy técnico, pero sí que quiero enseñarte brevemente un poco por encima cuál es el papel que ha jugado cada una de estas herramientas en lo que es el stack y que entiendas pues lo fácil que es utilizarlas. Vamos a empezar por la base de datos que la he construido en Airtable. Si a estas alturas no sabes lo que es Airtable, pues te recomiendo que veas alguno de los vídeos que tengo subido en el canal o básicamente que hagas una búsqueda en Google o en ChatGPT porque es una herramienta potentísima para un montón de casos de uso. Bueno, aquí tenemos nuestra base de datos que es muy sencilla, simplemente tiene 3 tablas. En la primera tenemos la lista de los podcasts, que de momento solo tengo el de ITNIG, pero mi idea era pues meter aquí más podcasts de emprendimiento que he mencionado hace poco. Luego tenemos la tabla de episodios, donde hemos hecho una lista de todos los episodios del podcast de ITNIG. Luego te cuento cómo he rellenado la tabla, ¿vale? Y por último tenemos la tabla de categorías, que esta sí que me la he inventado yo. Básicamente es una lista de 33 categorías que, bueno, saqué una lista que encontré, no sé si era en Crunchbase, y bueno, luego la retoqué un poco, quité categorías que no me gustaban, añadí alguna nueva, y básicamente son las 33 categorías que me han quedado, ¿vale? Entonces, obviamente al principio la tabla de categorías sí que estaba llena, pero la tabla de episodios estaba vacía. ¿Cómo he llenado esta tabla de episodios? ¿De dónde he sacado la información de cada uno de los 225 registros que hay aquí? Pues con Make. Vámonos a Make. Que bueno, ¿qué es Make? Make es una herramienta para integrar diferentes aplicaciones, para automatizar procesos, ¿vale? En este caso tengo diferentes escenarios, pero el primero que construí fue obtener lista de episodios. Y vamos a ver qué es lo que hace, ¿vale? Tengo ahí varios escenarios porque lo fui haciendo paso a paso, pero realmente los 4 escenarios que te voy a explicar podrían integrarse en un único escenario que haga todo. El primer escenario que es este, ¿qué es lo que hace? Pues obtener la lista de episodios. Lo que hace es rellenar esta tabla de episodios que acabamos de ver. ¿Cómo la rellena? Pues justamente make.com tiene integración con Spotify y básicamente pues utilicé este módulo y le dije, bueno, me conecté a mi cuenta de Spotify y le dije que me pasara una lista de todos los episodios de este podcast, ¿vale? Tienes que pasar el Show ID o simplemente seleccionarlo del desplegable y le dije, oye, pues pásame toda la lista de episodios. Y aquí pues se conecta con Airtable donde le digo que cree un registro por cada uno de los episodios que ha encontrado en esa lista. Básicamente
pues le digo que el campo podcast tiene que estar asociado a este registro, que este es el ID de registro de ITNIG, ¿vale? Como sabía que todos los podcasts que iba a encontrar este escenario iban a ser podcasts de ITNIG, pues automáticamente le dije, oye, en el campo podcast ponme siempre este registro porque sé que van a ser episodios relacionados con ITNIG. Título, pues me pones el título que he obtenido en Spotify, ¿vale? Aquí tenemos toda la información que hemos obtenido de Spotify. Make al final lo que hace por debajo es hacer una llamada a la API de Spotify y lo que te da como output es todo esto, ¿vale? Entonces, pues bueno, pongo el nombre, que el nombre es el título del episodio y el ID del episodio, ¿vale? Guardo el ID del episodio por si después, en cualquier momento, necesito obtener o volver a rescatar toda la información que he obtenido aquí. Y de esta manera, pues, rellené esta tabla de episodios. Pero como ves, esta tabla de episodios, además del nombre, tiene más cosas, ¿no? Tiene el nombre de la empresa, las categorías, bueno, más cosas. Pues todas esas cosas las he obtenido gracias a otros escenarios. Por ejemplo, obtener empresa. Al principio, cuando me surgió la idea, mi idea inicial, que era un poco loca, luego la descarté, era coger cada uno de los episodios, utilizar la API de Whisper y transcribir la hora y media de entrevista. Más o menos cada episodio de Nick dura 1 hora y media. Y Whisper es una API también de OpenAI que lo que hace es tú le pasas un archivo de audio y te lo transcribe a texto, te lo transforma a texto y te lo transforma bastante bien. Entonces dije, bueno, pues cojo la hora y media de entrevista, la paso a texto y el texto se lo paso a ChatGPT y le digo a ChatGPT pues lo que sea, ¿no? Que me diga con qué sector tiene relación la startup sobre la que están hablando. ¿Cuál es el problema? Que claro, 1 hora y media de entrevista en texto, imagínate lo largo que puede ser ese texto. Total, que le pasé ese texto a ChatGPT y le dijo a ChatGPT que era demasiado largo, que excedía el número de tokens que puedes utilizar como input a la hora de hacer una llamada. Así que esa idea la descarté y lo que dije, bueno, voy a utilizar la descripción del episodio. Si te vas a Spotify en este caso, pero también si te vas a iVoox o te vas a YouTube, cada uno de los episodios del podcast tiene una pequeña descripción, donde dicen, bueno, pues en este episodio hemos entrevistado al fundador de Clickars, que Vale, pues dije, a partir de esa descripción, en todas las descripciones se nombra siempre a la startup que ha fundado o con la que tiene relación el emprendedor que están entrevistando. Dije, vale, si soy capaz de coger de ese texto la empresa, ¿vale? Luego de ahí puedo seguir tirando el hilo. Si la empresa es popular y está fundada antes del 2021, que en la mayoría de casos es así, pues básicamente luego puedo preguntar al ChatGPT, oye, dame información sobre esta empresa. Porque ChatGPT no está conectado a Internet, pero sí que tiene información de antes de 2021, ¿no? Entonces, ¿qué hace este escenario? Este escenario lo que hace es obtener justamente esta información. A partir de la descripción del podcast, del episodio del podcast, obtener la empresa sobre la que están hablando. Entonces, lo que hacemos es, aquí hace una búsqueda sobre los registros de Airtable, ¿vale? Que esto lo que va a hacer es devolver una lista de todos los episodios y lo que hacemos es, hacemos otra vez una llamada a Spotify para volver a obtener la información de este episodio en cuestión, ¿vale? Utilizando como el input el ID del episodio y entonces hacemos aquí una llamada a OpenAI, ¿vale? ¿Y qué le decimos a OpenAI? Pues bueno, le decimos, te va a pasar una descripción de un episodio de un podcast en el que entrevistan a emprendedores tecnológicos, ¿vale? Esto es para ponerle en contexto al OpenAI. A GPT básicamente, ¿vale? Porque aquí estamos utilizando GPT 3.5. Y le digo, quiero que me digas el nombre de la empresa del emprendedor que entrevistan en el episodio. Solo quiero el nombre de la empresa. No añadas más texto en tu respuesta, tampoco añadas el símbolo punto. Solo quiero el nombre de la empresa. Si no se menciona el nombre de la empresa en la descripción, devuelve el texto, no se menciona. Y le digo, descripción del episodio del podcast. Y le paso esta variable de descripción, ¿vale? Que es una de las output que me ha dado la llamada a Spotify para obtener información del episodio. Vale, pues y luego lo que digo es, con el output que me da ChatGPT, pues simplemente actualizo el registro en Airtable y relleno el campo este de empresa. Y como veis, la verdad que esto funcionó a la perfección. Al principio me devolvía de vez en cuando texto, me ponía un punto al final y por eso tuve que decirle a ChatGPT, oye, que no me cuentes historias, que solo quiero el nombre de la empresa. Y de esta manera pues conseguí rellenar este campo. Lo he revisado y en el 99% de los casos funciona bien. Hay casos en los que no ha funcionado bien, pero básicamente era, pues por ejemplo, en vez de una entrevista a un emprendedor, pues era una charla entre Bernat, Jordi y demás, y ponía que, bueno, pues que la empresa era Factorial. Y es verdad que está hablando sobre Factorial, pero realmente no es que estuviera entrevistando al fundador de Factorial, ¿vale? Muchas veces eran charlas, pues, por ejemplo, para hablar sobre el papel del CTO en una startup, lo que fuera. Pero bueno, en la mayoría de casos funcionó bien. Así es como he rellenado el campo empresa. Esto era más o menos fácil. La cuestión es, ¿cómo he rellenado el campo categorías? Pues bueno, pues tengo un escenario similar que hace, vamos a darle a guardar,
tengo un escenario similar que lo que hace es pues volver a conectarse con GPT para obtener esta información. Y es este de aquí, que bueno, es un escenario un poquito más complejo, pero como vais a ver, tampoco es que sea muy complicado. La verdad que me sorprende lo fácil que es integrarse con ChatGPT para pedir información. Es verdad que al principio tienes que afinar un poco... Esto no sé por qué no está cargando. Tienes que afinar un poco el prompt. Normalmente el primer prompt que escribes nunca te da lo que tú quieres, pero bueno. Lo que hacemos es, primero buscamos los episodios, o sea, básicamente pues cogemos toda la lista que tenemos en Airtable y hacemos aquí la llamada a OpenAI. Y le decimos, eres un experto en el ecosistema startup español, ¿vale? Y le decimos, te voy a decir el nombre de una startup fundada por un emprendedor al que han entrevistado en el podcast de IGNI. Necesito que me digas qué categorías de la lista de categorías tienen relación con la startup. Una startup puede tener relación con varias categorías. Estas categorías son los sectores. Tengo puesto aquí abajo lista de categorías, ¿vale? Y le digo, quiero que tu respuesta sea un JSON con la siguiente estructura. Y le pongo aquí la estructura del JSON que tengo y luego le digo nombre de la empresa. Y le paso el nombre de la empresa que tenía en el Airtable. Y esto lo que me hace es, me devuelve un JSON. He de decir que me ha costado que este prompt funcione bien y de hecho, bueno, ha funcionado bien en la mayoría de casos, pero no en el 100% de los casos. Sí que me devuelve siempre el JSON con esta estructura, pero hay veces que me añade después un texto, en plan, este es el JSON que me pediste y me pasa el JSON. Y yo no quiero que me ponga texto antes del JSON, porque si no luego no puedo parsearlo. Necesito simplemente el JSON. Y luego hay veces que esto no he conseguido corregirlo. No sé si en este prompt no lo puse de forma tan clara, pero en otros prompts anteriores sí lo puse. Le decía, oye, por favor, no me digas que una startup pertenece a una categoría que no está en esta lista. Porque es que si me dices una categoría que no está en esta lista, luego yo en el Airtable no voy a poder ponerla, ¿vale? Porque al final, en la tabla esta de episodios, el campo categorías es un campo que relaciona la tabla de episodios con la de categorías. Yo voy aquí, le doy a más y añado una categoría a otra lista. Yo aquí no puedo añadir el texto que yo quiera. Entonces, si me devuelve una categoría que no existe, esto va a generar problemas. Y esto me lo sigue haciendo. O sea, hay casos en los que se siguen limitando categorías. En la mayoría de casos no, pero sí que hay casos en los que igual me dice, pues esta startup pertenece a la categoría aeroespacial, pero además pertenece a... y se inventa 3-4 categorías. Pero bueno, la verdad que no está del todo mal. O sea, lo que sí que he aprendido con este proyecto es que hay que supervisar siempre la respuesta que te dé ChatGPT. No te puedes fiar nunca. Siempre hay que revisarlo porque siempre contiene errores, cosas que se inventa y demás. Total, que bueno, esto genera como output un JSON, entonces yo lo que hago aquí es lo parseo, lo parseo para luego poder jugar con esa información. Entonces, una vez parseado el JSON, tengo aquí pues un iterador, porque el JSON puede contener varias categorías, y entonces lo primero que hago es busco la categoría en mi tabla de categorías de Airtable, donde le digo categoría igual a, y le pongo aquí el valor que tiene como output el iterador, y después lo que hago es actualizar esa categoría, ¿vale? Me voy a la tabla de categorías y le digo, vale, pues en la columna de episodios, en el campo episodios, ¿vale? En el campo episodios, pues oye, a esta categoría añádale un nuevo episodio, porque me ha dicho ChatGPT, o me ha dicho GPT 3.5 en este caso, que resulta que en el episodio de Wola, pues se habla sobre el sector EdTech, ¿no? Y como veis, pues las tengo aquí ordenadas pues por popularidad, digamos, y el sector que tiene más episodios pues es el e-commerce, lo cual pues tiene sentido, y luego pues SaaS, FinTech, Enterprise Software, bueno, pues hay algunos aquí que sobre los que se habla bastante. Y así es como he obtenido los sectores, ¿vale? Tengo aquí estos módulos de ignorar, que básicamente es porque como a veces fallaba, pues tenía que meterlo el módulo para que no se me parara el escenario cuando hubiera algún error. Vale, así es como he obtenido los sectores. ¿Qué más tenía por aquí? Bueno, he dicho que no quería hacer un vídeo muy técnico y muy largo, pero creo que, bueno, un poco largo sí que me está quedando. Vale, B2C, B2B, pues lo mismo. En vez de en el prompt decirle que me lo clasificara o que me lo tagueara con un sector, pues básicamente le pregunto, oye, dime si la startup tiene un negocio B2C o B2B. Y le digo, pues para cada uno de los casos, la estructura del JSON, ¿vale? Y luego pues guardo esa información en el Airtable. ¿Y cuál era el otro? Obtener sectores, obtener lista de episodios. Vale, pues estos son los 4 escenarios que he utilizado para sacar la información que necesitaba de ChatGPT y guardarla en la base de datos en Airtable. ¿Vale? Y de esta forma he rellenado todo esto. Soy consciente de que algunas cosas estarán mal, ¿vale? Habrá podcasts o episodios del podcast que pone que tienen relación con sectores que realmente no tienen relación. Pero bueno, lo he dejado como me lo ha devuelto ChatGPT,
también para que la gente que lo pruebe pues juzgue si ChatGPT hace bien su trabajo o no. Y bueno, básicamente también porque son 225 registros y tampoco tengo tiempo para poder ir revisándolos uno a uno. Vale, Make, Airtable, ChatGPT y Software. ¿Qué es Software? Vale, hemos visto que está la web y aquí tenemos la interfaz de Software. Pues bueno, Software es una herramienta que es muy fácil de utilizar. O sea, si tienes la información guardada en un Google, o sea, si tu base de datos, si la información que quieres mostrar en tu web la tienes en un Airtable o en un Google Sheets, es la herramienta perfecta siempre que la aplicación o la web que quieras construir pues sea para uso interno o no te importe que no sea muy bonita, ¿vale? Porque es súper fácil de construir. Básicamente le conectas la tabla y mira, le das aquí a añadir módulo, añadir bloque y que le dices, oye, quiero una lista con cartas horizontales, ¿vale? Y boom, te mete la lista y tú le dices aquí, vale, pues contenido. Bueno, primero le dices, quiero que la fuente de datos sea en Airtable, quiero que la base de datos sea no sé qué, ¿no? Digamos que lo conectas con Airtable y le dices, vale, pues quiero que en este heading de aquí lo que se muestre sea el título de no sé qué. O sea, digamos que es muy fácil de configurar, pero es muy poco personalizable. Vale, voy a borrar. Es muy poco personalizable. Yo en este caso, bueno, el módulo de aquí es texto-imagen, pero el módulo que tenemos aquí abajo, ¿no? Por ejemplo, me gustaría que la cart no tuviera un fondo gris, tuviera un fondo de otro color. Por ejemplo, yo qué sé, negro. Pues no te permite personalizar eso, no te permite cambiar ese color. Tiene muy poca capacidad de personalización. O por ejemplo, me gustaría que en esta grid, en vez de 3 columnas, hubiera 5. Pues tampoco me deja, ¿vale? De hecho, me deja solo 3 o 4. Mira, 4 sí me deja. Es decir, tiene poca capacidad de personalización, pero es súper fácil. Sin exagerar, puedo decirte que esta web la he construido en apenas 15 minutos, porque básicamente le das aquí a añadir bloque. En mi caso queríamos una lista de este tipo de cards, le das aquí a añadir, te la añade. Fuente, le dices Airtable, base de datos, pues esto se llama The Podcast MBA. Tabla, episodios, y es que te la han montado ya, ¿vale? Le pones aquí por qué quieres ordenarla y luego en contenido, pues te coge por defecto como unos campos, ¿no? En este caso he cogido empresa, ID del episodio, pero yo vengo aquí y digo, mira, ID del episodio no quiero que me lo enseñes porque la verdad que no me interesa mucho. Entonces le das aquí a borrar y ya no te lo enseña. Oye, el botón este de update, pues no lo quiero. Vale, pues voy aquí y digo, oye, me lo borras. Y en contenido, además de la empresa, pues quiero mostrar pues el campo sector, ¿no? Pues vamos aquí, tag, y el tag contenido. Pues le das aquí a categorías y pum, ya te lo muestra, ¿vale? Luego es cuestión de jugar un poco con el margen y demás, pero como veis, en apenas 2 minutos pues casi he construido lo mismo que hay aquí debajo. Voy a borrarlo y, bueno, a nivel funcional simplemente tiene el buscador y si clicas en alguno de los episodios, pues te lleva al enlace de Spotify para que lo escuches, ¿vale? ¿Cómo sabemos o cómo sabe el software cuál es el enlace de cada episodio? Pues lo sabe porque en la tabla de Airtable, además del nombre de la empresa que nos ha dado ChatGPT y el título que hemos obtenido al principio, pues bueno, luego hice otro escenario que no he enseñado para guardar en base de datos también la imagen y el link, ¿vale? Que básicamente es lo que utilizamos aquí, la imagen en la visualización de la cart y luego el link. Como veis, pues un proyecto entretenido, un caso de uso bastante sencillo, pero interesante y que a mí me va a aportar valor, la verdad. Revisando un poco todos los episodios del podcast, he encontrado episodios del podcast que no me acordaba que existían, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos alguno de inteligencia artificial, que bueno, cuando tengan un poco de tiempo me lo veré. Y como veis, hemos conseguido, utilizando 4 herramientas o 3 herramientas más ChatGPT, puedes desarrollar una aplicación web en una tarde, ¿vale? Te prometo que no se tarda más de una tarde. Así que nada, espero que haya resultado interesante. Espero que, bueno, si tienes ganas o interés en hacer algo con el GPT, pues te animo a hacerlo, porque la verdad que es muy fácil hacer llamadas a la API de GPT desde Make. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. He prometido que grabaré un vídeo explicando cómo utilizar GPT en Equatio, ¿vale? Porque tengo ya ahí... Todavía no he conseguido que me resuelva problemas de matemáticas o ejercicios de matemáticas bien. No se dan muy bien las matemáticas a GPT, pero sí que he encontrado algunos otros casos de uso relacionados con las matemáticas
que creo que puede resultar interesante para los usuarios de Quantio. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos.